Hola a todos, soy Carla Carvajal, infectóloga pediatra desde Nicaragua. Es un gusto y un placer realmente para mí estar con ustedes compartiendo el día de hoy este tema. Muchísimas gracias a Proyecto Sepsis Latinoamérica por la invitación. Vamos a hablar un poco en estos 15 minutos acerca de lo que es la resistencia antimicrobiana y cuáles son los datos que conocemos de Latinoamérica, con un poco de énfasis en la edad pediátrica. Vamos a partir por recordar algunas definiciones básicas de lo que es resistencia antimicrobiana, la capacidad que tiene cualquier microorganismo para resistir el efecto de un antimicrobiano determinado. Esta resistencia puede darse, sabemos, de manera natural o intrínseca, o ya sea de manera adquirida. Y un antimicrobiano es un agente, un compuesto químico natural o sintético cuya finalidad es la destrucción de estos microorganismos, o ya sea su inhibición del metabolismo, del crecimiento o de la multiplicación. Cuando nosotros hablamos de resistencia antimicrobiana, en realidad no estamos hablando de un problema nuevo. La resistencia antimicrobiana es tan antigua como la penicilina misma, ya que nosotros sabemos que apenas a 2 años de que se iniciara la utilización masiva de las penicilinas durante la Segunda Guerra Mundial, empezaron a detectarse también las primeras cepas de Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. Desde ese momento y hasta la fecha, nosotros, por lo tanto, nos hemos visto en una carrera, en una competencia con estos microorganismos, en el cual nosotros como especie humana nos hemos preocupado por la formulación de moléculas antimicrobianas que sean cada vez más eficaces para el manejo de estas infecciones resistentes, mientras los microorganismos, por su parte, están tratando de sobrevivir, creando cada vez más eficaces y variados mecanismos de resistencia. Lo preocupante es que durante la última década hemos visto una desaceleración en la producción y en la síntesis de estas moléculas antimicrobianas para el manejo de infecciones. En cambio, las bacterias se están volviendo aparentemente cada vez más eficaces y eficientes en formular, en crear y en mutar con nuevos mecanismos de resistencia que nos están realmente causando serios problemas. De manera que sabemos que a nivel mundial la resistencia antimicrobiana hoy en día mata a más de 700.000 personas cada año, que para 2050, si las cosas continúan así, se espera que mueran 10 millones de personas cada año y que la resistencia antimicrobiana se va a convertir en una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por encima de todas las demás causas infecciosas. Y a nivel hospitalario son una gran carga en los sistemas de salud. Una infección por un germen multirogo resistente puede aumentar hasta 20% la estancia hospitalaria de un paciente, con todos los costos socioeconómicos que esto implica, y puede aumentar hasta 40% su mortalidad. Además de eso, fuera del hospital, hay datos alarmantes del incremento de la resistencia en algunos patógenos de viejas enfermedades conocidas como Mycobacterium tuberculosis y Plasmodium, causante de malaria, lo que está volviendo estas enfermedades también de difícil control y manejo. Y a esto vamos a sumar el incremento cada vez mayor de personas en la comunidad colonizadas por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y Staphylococcus aureus meticilino resistente. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud, en una de sus muchas estrategias en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, ha creado esta lista de patógenos que deben ser considerados una prioridad en cuestiones de vigilancia epidemiológica y vigilancia de laboratorios de microbiología. Y los tenemos clasificados como prioridad crítica, alta y media, como vemos en este recuadro. De este grupo se ha tomado un subgrupo al que hemos llamado escape, por su acrónimo, en el cual vamos a encontrar Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosas y Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, ya que estos son los microorganismos que han emergido con mayores y mejores mecanismos de resistencia, que están volviendo cada vez más difícil el manejo de las enfermedades que provocan. ¿Qué datos tenemos a nivel mundial? Bueno, en este estudio de prevalencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, vemos cómo México, como país latinoamericano, ocupa el tercer lugar en prevalencia de este tipo de gérmenes, y luego vemos cómo las enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae
no solamente manifiestan gran resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, sino también a otros antibióticos utilizados comúnmente como las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Si nos vamos a averiguar un poco acerca de la resistencia a los antifúngicos, este estudio del CENTRI de entre 2006 y 2016 nos muestra la resistencia de las diferentes especies de cándidas a fluconazol a nivel global. Y en el recuadro rojo, en la barrita azules, tenemos Latinoamérica con una resistencia bastante baja en ese momento, en 2016. Recordemos que ya estaríamos a 6 años, ¿verdad? Desde esa fecha. Es muy probable que con todos los acontecimientos de la pandemia y la utilización de antifúngicos, estos datos ahora sean mayores. ¿Y qué datos tenemos de Latinoamérica? Este es un estudio que se hizo de aislamiento de enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter, en el cual se comparó el porcentaje de multidrogoresistencia entre 2010 y 2020 de diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de patología y diferentes tipos de pacientes en Latinoamérica. Y vemos cómo comparativamente los porcentajes de resistencia de 2020 sobrepasan 2 y hasta 3 veces la resistencia que teníamos en 2010. En cuanto a enterobacterias productoras de carbapemenasa, vemos como en el gráfico de pastel Klebsiella pneumoniae por mucho ocupa el primer lugar en producción de carbapemenasa y en 2010, hasta 2019 las carbapemenasas más importantes en Latinoamérica eran las OXA 46, 48, KPC y las metalobetalactamasas. Y a nivel mundial, la carga de mortalidad ya sabemos que es muy elevada. En este metaanálisis sistemático vemos como 1.3 millones de personas murieron directamente por causa de la resistencia antimicrobiana y casi 5 millones de personas por muerte asociada a la resistencia. En el recuadro rojo vamos a observar los datos de Latinoamérica y el Caribe. Si observamos, pues estamos en el primer tercio del gráfico, en el tercer grupo, y los principales síndromes asociados a esta mortalidad son las neumonías, bacteremias y las infecciones intraabdominales. Los patógenos que causan la mayor carga de mortalidad pertenecen la mayoría a este grupo escape, además de neumococo, que sabemos que es muy importante, como vemos en el gráfico de la derecha. Y en América Latina, ¿qué datos específicos hay por país? Dependiendo de la base que encontremos y que analicemos, algunas van a coincidir, otras van a diferir un poco, pero estos son algunos datos que vamos a analizar del grupo escape. Como vemos acá, la resistencia de Escherichia coli a cefalosporinas de tercera generación puede variar mucho entre un país y otro. Vemos acá que México tiene unas resistencias por encima del 50%, el resto de los países resistencias menores del 30%, con excepción de Perú y Chile, que muestran resistencias entre 40 y 50%. En el caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, el panorama cambia un poco, vemos cómo el mapa se va tornando en colores más amarillos y naranjas. Esto significa que de manera global tenemos resistencias por encima del 40%. En el caso de Klebsiella pneumoniae, para producción de beta-lactamasas de espectro extendido, vemos cómo está aún más naranja el mapa, con resistencias que van por encima del 40 y del 50% en la mayoría de los países, y para carbapemenasa un poco menor. Estos son datos hasta 2019, y vemos como algunos países como Perú registran resistencias muy bajitas, menores al 5%, pero otros países como Ecuador, que está justo al lado, muestran resistencias mayores al 40%. En cuanto a Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, vemos Acinetobacter baumannii en colores muy rojos. Eso significa que las resistencias en general están elevadas por encima del 50, 60, 70 y 80% en el caso de Guatemala y Argentina. Para Pseudomonas aeruginosa, la producción de carbapemenasa parece ser un poco menor. La mayoría de los países están entre el 35 y el 45%, a excepción de Nicaragua con un 75% y Guatemala con 56%. En cuanto a Enterococcus faecium, la resistencia a ampicilina sabemos que es elevadísima de manera general por encima del 70%. La resistencia a vancomicina varía un poco más, la mayoría de los países con unas resistencias medias, algunos con resistencias bajas como Nicaragua y Guatemala, que es de 15 y 18%, pero en el cono sur la resistencia un poco mayores,
Chile con 61%, Brasil 65% y Argentina 51%. Y es imposible que hablemos de resistencia antimicrobiana sin tocar el tema del antes y el después de la pandemia. ¿Cómo afectaría la pandemia? El Grupo INVIFAR de México ha publicado recientemente este estudio en el que nos demuestran cómo la resistencia de Staphylococcus aureus incrementó, sobre todo para oxacilina, levofloxacina, eritromicina y clindamicina. Lo que vemos con levofloxacina y eritromicina creo que podría ser explicado por el amplio uso que hubo durante el inicio, sobre todo de la pandemia, en el manejo de estos pacientes con quinolonas y macrólidos. En el caso de Enterococcus faecium, hay un incremento claro de la resistencia a ampicilina, aunque hubo una disminución ahí paradójica de la resistencia a vancomicina. Para Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, vemos también que incrementó la resistencia para Klebsiella, apiperacilina, tazobactam y levofloxacina, y para Escherichia coli aumentó la resistencia tanto de ampicilina sulbactam como a cefalosporina, tanto de segunda, de tercera como de cuarta generación, y a levofloxacina nuevamente. Para Cinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, vemos que hay un incremento de la resistencia de manera general para todos los antibióticos testados. Y bueno, por si fuera poco, ya tenemos datos de resistencia a nivel mundial a ceftazidima avibactam, que sabemos que es una molécula relativamente nueva en algunos países todavía no ha llegado, y sabemos que tiene importancia porque es uno de los primeros fármacos utilizados para combatir bacterias multidrogoresistentes, que ha sido aprobado para su uso por la FDA en niños. Y bueno, nos preocupa porque de lo que hablábamos de tasas en niños, de las 700.000 personas que mueren cada año, imagínense que 200.000 son recién nacidos. Las infecciones por bacterias multidrogoresistentes en Europa son el 30% del total de las infecciones en pediatría. Y en Estados Unidos se calcula que el 20% de los niños que tienen una infección multidrogoresistente también son resistentes a colistin. Colistin es un antibiótico que hemos reciclado y que se empezó a utilizar hace más de una década para tratar estas infecciones multidrogoresistentes en algunos países como el nuestro. Colistina todavía sigue siendo la última línea de tratamiento de salvataje para este tipo de pacientes, y la resistencia empieza a ser cada vez mayor. ¿Qué datos tenemos de Latinoamérica en niños? Acá es un estudio en el que comparan la resistencia, la susceptibilidad, entre 2015 y 2020 de enterobacterias, aislamientos de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Y vemos cómo la resistencia de enterobacterias a ceftazidima y levofloxacina es muy bajita. En el caso de Pseudomonas es bastante baja, tanto a ceftazidima, meropenem, a levofloxacina y amicacina. Y vean que la susceptibilidad a ceftazidima avibactam es apenas por encima del 50%. O sea, esto es realmente preocupante, es en niños y es en Latinoamérica. Y para Acinetobacter baumannii, pues las susceptibilidades son casi nulas a todos los medicamentos testados. Este es el mismo estudio en el que comparan dos periodos de tiempo del análisis entre 2015-2017 y 2018-2020. Y vemos el comportamiento de la susceptibilidad, que en general hubo una tendencia a la disminución en los tres grupos de patógenos. Y en pediatría no podemos hablar únicamente del grupo STAPE cuando hablamos de resistencia, ya que las infecciones comunitarias en pediatría son una gran carga de morbimortalidad, y los patógenos que siguen siendo muy importantes desde el punto de vista etiológico es neumococo y hemófilo influenza. ¿Qué datos tenemos en Latinoamérica para hemófilo influenza hasta 2020? Aparentemente la sensibilidad a penicilina y cefalosporina está bastante conservada. En el caso de neumococo igual, tenemos buena sensibilidad a penicilina y cefalosporina, aunque ya empiezan a verse altas resistencias o un incremento de la resistencia de neumococo a los macrólidos. Estos son datos del reporte del CIREVA, del Sistema de Vigilancia del CIREVA, con cultivo hasta 2018. Y vemos cómo la sensibilidad para neumococo puede variar entre las muestras de líquido cefalorraquídeo y muestras de hemocultivo. Para líquido cefalorraquídeo, la mayoría de las muestras fueron un 60 o un 50% sensibles.
excepto Nicaragua, que demostró 0% de sensibilidad. Y en hemocultivos tenemos mejor sensibilidad del 100% en la mayoría de los países, excepto Nicaragua y Colombia, con unas sensibilidades bajitas entre el 40 y el 50%. Y neumococo para ceftriaxona, bastante bien en la mayoría de los países, nuevamente exceptuando Nicaragua, con un 25% apenas de susceptibilidad, lo que nos preocupa un poco ya. Y para hemófilos influenza, productor de beta-lactamasa, la mayoría de los países, bastante bajitos los porcentajes, excepto por acá Argentina, que las cepas que los serotipos no tipificables alcanzaron hasta un 77% de beta-lactamasas positivos. Neisseria meningitidis, si bien es cierto, no es un germen que circula de la misma manera o con la misma frecuencia en todos los países, sí es un patógeno que lo reconocemos importante en enfermedades graves en niños, y la susceptibilidad a penicilina bastante bajita, con resistencias de 100%, incluso en algunos países como Bolivia, y en los demás países por encima del 50%. En conclusión, este reporte del CIDEVA nos viene a recordar que, si bien es cierto, estos patógenos han disminuido en su incidencia y gravedad gracias a la vacunación universal, siguen siendo las causas importantes de infecciones moderadas a severas adquiridas en la comunidad en la edad pediátrica, que lo que se ha observado es una emergencia de los serotipos no vacunales, que existe un grupo de serotipos que predominan, aunque varía de un país a otro, hay un grupo que predomina en la mayoría de los países. Hemófilos influenza tiene un predominio bien claro en la mayoría de los países de los no tipificables. Neisseria meningitidis tiene un predominio del serogrupo P, aunque están los demás serogrupos presentes. Las formas clínicas más frecuentes en estas enfermedades sabemos que son las neumonías, la sepsis y las meningitis. Y lo que se observó en cuanto a resistencia fue el incremento de la resistencia de neumococo a los macrólidos de manera general y la resistencia de hemófilos influenza a ampicilina. Yo por acá les voy dejando algunas fuentes de datos que pueden ustedes revisar, donde tomé esta información. Ahí pueden encontrar, dependiendo del formato de la base, pueden encontrar datos por país, por edad, por patógeno y por antibiótico, por fenotipo, por tipos de resistencia, por fenotipos de enzima, etcétera. Me despido, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les dejo por acá mis datos personales por si tienen alguna duda o pregunta, y me despido con este logo de Una Salud, recordando que la lucha contra la resistencia antimicrobiana no solamente compete a los profesionales que trabajamos en la salud humana, sino que es una lucha que es multisectorial y que involucra además a las personas que trabajan con la salud ambiental y la salud animal. Muchísimo gusto y sigan disfrutando de la jornada.